Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 028. Estoy esperando puntos extra. ¿Qué están esperando todos ustedes? Ikigaya y Ichinose se dirigieron directamente desde la zona comercial hacia la oficina del consejo estudiantil. En el camino, Ikigaya le contó a Ichinose que había encontrado pruebas de que el dependiente de la tienda de electrónica estaba grabando a escondidas a unas chicas. Ichinose, que era incluso más justiciero que Kushida, no necesitó casi ninguna persuasión e inmediatamente se unió a Ikigaya-kun para tomar medidas. La oficina del consejo estudiantil estaba en el primer piso. Estaba muy cerca de la piscina de la escuela. Se decía que un expresidente del consejo había trasladado la oficina allí precisamente por eso. Ikigaya especuló que el propósito probablemente era observar de cerca las clases de natación de las chicas sin levantar sospechas. Una auténtica bestia. ¿Acaso eso no te da aún más ganas de unirte al consejo estudiantil? Qué raro verte hoy. Lamentablemente, a pesar de ser fin de semana, había bastante gente en el consejo estudiantil. Por ejemplo, justo cuando Ikigaya y Ichinose llegaron a la puerta de la oficina, vieron a dos estudiantes que empujaban la puerta para salir, y ambos grupos se encontraron inmediatamente cara a cara. Ikigaya miró a su alrededor y vio al alto Katsuragi Koei y al algo flacucho Totsuka Yaiko. El comentario de que era raro provenía de Katsuragi. Katsuragi era un hombre sereno, con una mirada muy tranquila, y los miró fijamente. Ikigaya y Ichinose, dijo Katsuragi. Ikigaya nunca había hablado con Katsuragi, así que era evidente que Katsuragi sabía quién era, ya que los alumnos de la clase allá habían comenzado a investigar a las demás clases. En otras palabras, bajo el liderazgo de Katsuragi, la clase respetaba la competencia entre clases más que nadie. En ese momento, probablemente ya habían analizado la situación de las 4 clases. Supongo que la clase B también está aquí en el consejo estudiantil para denunciar a los estudiantes de la clase C por pelearse, dijo Katsuragi. Esa fue la segunda frase de Katsuragi. Oh, así pues, se había dado cuenta de que Ikigaya había organizado que Kansaki-kun y Shibata-kun grabaran en secreto las peleas de la clase C. Su frase, también están aquí para informar, indicaba que habían acudido al consejo estudiantil precisamente por ese motivo. Al parecer, las clases A y B habían llegado a un consenso. Ambas habían decidido denunciar a la clase C de Ryuen por pelear. Por supuesto, Katsuragi era un hombre precavido. No entregaría la información directamente así como así. Probablemente había una trampa. Ikigaya también notó que Katsuragi tenía la mano izquierda en el bolsillo y que parecía estar pulsando algo mientras hablaba. Aunque Ikigaya había ido hoy a la tienda de electrónica para atrapar al dependiente acosador de la historia original, también se había fijado en los artículos a la venta. Al charlar con los dependientes, se enteró de que varios estudiantes de primer año habían comprado grabadoras de voz. Las clases B, C y D aún no tenían ese nivel de concienciación. Así pues, los alumnos de la clase A ya habían comenzado a adentrarse en la fase de juegos de espías y guerra con grabadoras de voz, tal como en la historia original. En vista de ello, ¿qué tenía de extraño que Katsuragi Koei, el líder de la facción Katsuragi, poseyera una grabadora de voz? Sus reflejos eran realmente rápidos. Con solo una mirada, Katsuragi ideó un plan para sembrar la discordia. Quería grabar a Ikigaya diciendo algo inapropiado para que el informe de la clase A sobre la pelea de la clase C pudiera atribuirse a la clase B, creando así una brecha entre Ikigaya y Ryuen. Eso destrozaría de inmediato la ya frágil alianza de BC. Desde esta perspectiva, la clase A realmente había comenzado a utilizar de manera efectiva las normas y reglas de la escuela una vez que las aprendieron. Sin embargo, Katsuragi, de mente abierta y serena, no era la que daba miedo. Porque mientras Katsuragi fuera el líder, Sakayanagi acabaría provocando un sabotaje aunque solo diera una mínima orden. La incapacidad para unirse fue el mayor defecto de la clase A, un defecto incluso peor que los de las clases B y C. Habiendo comprendido esto, justo cuando Ikigaya estaba a punto de hablar, notó que Ichinose-san se inclinaba ligeramente a su lado. Sacó su teléfono y activó la función de grabación. Al percatarse del movimiento de Ichinose, Ikigaya comprendió de inmediato.
Era evidente que Ichino se había intuido el movimiento de Katsuragi y había adivinado que estaba grabando, por lo que le preocupaba que sus palabras se usaran en su contra. Naturalmente, debían tener cuidado con sus palabras y sus acciones. Aún así, Ichinose-san, darte cuenta de que estaba grabando solo con ver el movimiento de la mano de Katsuragi, eres realmente impresionante. Ikigaya descubrió que un Ichinose-san que no se dejaba llevar por el romance era realmente confiable. ¿Qué cosas raras estás diciendo?, preguntó Ikigaya, mientras Ichino se mostraba intencionadamente que también estaban grabando. Puso cara de confusión frente a Katsuragi, informando: «Estamos aquí para informar sobre la clase C. Por favor, no digas cosas tan exageradas. La clase C es nuestra aliada de confianza. Esperamos que puedan ayudarnos a aliviar la presión. Jamás haríamos algo como denunciarlos ante el consejo estudiantil. Sin embargo, estamos aquí para denunciar a alguien. Pero estamos denunciando a una mala persona en la zona comercial», dijo Ikigaya. «En cuanto a la clase A, venir hasta el consejo estudiantil. ¿Acaso no han denunciado ya a los alumnos de la clase C? Ustedes, los de la clase A, no tienen ni pizca de deportividad». Su discurso fue impecable. Por mucho que Katsuragi intentara recortar el audio, no pudo hacer quedar mal a la clase B. Pero, por supuesto que los denunciamos. Comparado con el imperturbable Katsuragi, su subordinado Totsuka Yaiko no pudo mantener la calma. Todo es porque ustedes, la gente de clase B, siguen intentando echarle una mano a la clase C. La clase C ha sido muy agresiva estos 2 últimos días. Si conocieran las reglas de la evaluación de conducta, Ryuen podría manipular a la clase para minimizar las deducciones. Incluso podría obtener una mejor calificación que la clase A, pero es imposible que una clase así mantenga sus puntos y supere a la clase C de años anteriores. Los alumnos de mi clase grabaron vídeos de Ryuen y los demás peleando hace un rato. Estoy seguro de que esto agotará el esfuerzo de Ryuen, dijo Totsuka Yaiko. La clase C debería volver al trato que la clase C se merece. La mención del apellido de Totsuka Yaiko hizo que Ikigaya pensara en otro Totsuka Saika, pero claramente, este Totsuka era muy inferior. ¿Es así? Entonces sí que eres arrogante. Espero que, tras las caídas de la clase A, puedan seguir manteniendo ese orgullo, dijo Ikigaya, y luego saludó a Ichinose con la mano. Está claro que, si bien la grabación telefónica tenía como objetivo la autodefensa, para evitar que Katsuragi sacara fragmentos de contexto, ahora, gracias a la contribución verbal de Totsuka Yaiko, podría utilizarse para que la clase C confíe aún más en la clase B. En cuanto a quién tendrá la culpa, cuando la clase C finalmente descubra que tiene 0 puntos, podría atribuírsele con éxito a la clase A. Esto fue realmente gratificante. Ikigaya abrió la puerta y condujo a Ichinose adentro. Katsuragi-kun. Totsuka Yaiko estaba algo insatisfecho mientras veía a Ikigaya y a los demás marcharse. Esperemos un momento también. Katsuragi frunció ligeramente el ceño, cruzando los brazos mientras permanecía de pie fuera de la oficina. Porque cuando Ikigaya y Ichinose entraron, no parecieron cerrar bien la puerta, como si quisieran que la gente de fuera los oyera. Capítulo 029. Estás tratando de matar a la clase C directamente. Dentro de la oficina del consejo estudiantil, solo estaban presentes el presidente del consejo estudiantil, Orikita Manabu, y su secretaria, Tachibana Akane. ¿Habían quedado en venir a esta hora?, preguntó Orikita Manabu. Dejó de revisar los documentos en su escritorio y dirigió una mirada penetrante a los recién llegados Ikigaya y Ichinose. Esta era la primera vez que Ikigaya se enfrentaba de verdad a Orikita Manabu. A diferencia de la impresión que causó en la ceremonia de entrada, el aura de Orikita Manabu ahora era aún más escalofriante. Si Orikita Susune era una flor solitaria y noble en la cima de una montaña, Orikita Manabu era como un pino imponente. Con gafas, su rostro era frío y severo, su postura perfectamente erguida. Como senpai, la presión que ejercía su mirada era de todo menos trivial. Ichinose parecía algo nervioso, pero Ikigaya permaneció tranquilo. A sus ojos, aquel hombre no era más que un hermano mayor apestoso que quería a su hermana igual que a sí mismo. Al encontrarse frente a un espíritu afín, no sintió ninguna presión. «Pasamos por casualidad», dijo Ikigaya. «En realidad, vine corriendo».
Hace un rato, mientras estaba en la zona comercial, descubrí a un dependiente grabando a escondidas a unas chicas, así que vine a denunciarlo inmediatamente. Oh. Orikita Manabu frunció el ceño ligeramente. ¿Cómo pudo alguien hacer algo tan terrible? Como mujer, Tachibana Akane también sentía una profunda indignación al respecto. Siendo ella misma una chica linda, albergaba un odio profundo hacia la presencia de ese tipo de personal en la escuela. Aquí están las pruebas, dijo Ikigaya. Fui a una tienda de electrónica con un estudiante de la clase D y vi casualmente a ese dependiente apuntando con una cámara a dos clientas. Obtuve esta tarjeta de memoria de la cámara mientras distraía intencionalmente al dependiente. Y esta es mi cámara recién comprada. Ikigaya le entregó la cámara. La secretaria Tachibana Akane se apresuró a recibirla y la encendió. Rápidamente, comprobó el contenido. Filmación clandestina. La tienda de electrónica en la zona comercial. Ella asintió inmediatamente a Orikita Manabu, indicando que lo que se decía era cierto. Orikita Manabu permaneció en silencio. ¿Es eso así? Descubrió esto con una estudiante de la clase D, pero trajo a Ichinose de la clase B para reportarlo. Es porque la estudiante de la clase D no quería mostrar su rostro, o su identidad es especial, quizás Susune, o quiere que todo el crédito por el informe sea para la clase B. Orikita Manabu parecía estar reflexionando sobre el verdadero significado detrás de esto. Sin embargo, su mirada era aguda, incluso más firme que la de Katsuragi, y preguntó sin rodeos. ¿Qué quieres? Ikigaya, como si hubiera esperado esta pregunta desde hace tiempo, respondió rápidamente. Como estudiante, solo puedo informarlo. Pero he oído que el presidente es muy tolerante. Naturalmente, un incidente tan malicioso debería serle notificado, ¿no? Orikita Manabu guardó silencio por un momento, escudriñando a Ikigaya con la mirada. Pensó para sí mismo. Si fuera un simple informe terminaría aquí. Sin embargo, ahora el presidente estaba involucrado, y la gestión del personal del distrito comercial sí que estaba bajo su jurisdicción. Que apareciera un miembro del personal como este, y que un estudiante de primer año lo descubriera, fue un fallo de gestión se mire por donde se mire. Al mismo tiempo, Orikita Manabu recordó el capítulo en el que aparecía su hermana tonta. Durante su conversación con Ikigaya, le había dicho, aunque la escuela delega poder en el consejo estudiantil y otorga a los estudiantes la máxima libertad, la administración escolar no renuncia a todo el poder. La autoridad del presidente sigue siendo muy grande. Entonces, este tipo podría estar intentando aprovechar este vacío legal para obligar al bando del presidente a tomar medidas. Por supuesto, conseguir que los adultos admitan un error en su trabajo es sencillo, pero lograr que se disculpen por él es difícil. Por lo tanto, es probable que Ikigaya quisiera obtener algunas concesiones de los adultos después de su error, ¿y cuáles serían esas concesiones? Considerando que era un estudiante de primer año, dejaban muy claro su objetivo para la clase 1B. Orikita Manabu casi comprendió su intención. Quería obtener puntos extra en esta evaluación de conducta. Pero esa fue solo su interpretación. La forma de pensar de este Kouai era diferente a la suya, así que tuvo que confirmarlo. De este modo, Orikita Manabu entrelazó los dedos, apoyó los codos en el escritorio y miró a Ikigaya por encima de sus manos. Un miembro del personal de la cafetería mencionó anteriormente que un estudiante se ofreció a pagar con puntos para aprender el arte de cocinar. ¿Está usted intentando llamar la atención de la administración escolar?, dijo Orikita Manabu. Esta formulación era específica. Por ejemplo, quizás Ikigaya quería ganarse el reconocimiento del presidente cuanto antes estableciendo una conexión. Bueno, el presidente Orikita debe estar bromeando. No tengo ningún interés en llamar la atención de la administración de la escuela ni del presidente. Simplemente estoy muy interesado en la receta de cierto plato, dijo Ikigaya con franqueza. Así que quería aprender. Ya veo. Orikita Manabu no tomó una postura inmediata. Pero ¿acaso esto no significa que, incluso cuando digo la verdad, nadie me cree? Una vez finalizado el informe, Ikigaya y Ichinose se despidieron. Ikigaya y Ichinose abandonaron la oficina. No puedo evitar sentirme un poco nervioso, dijo Ichinose. El hecho de que lo llamaran repentinamente para hablar con el presidente del consejo estudiantil le generó bastante presión.
Eso se debe a que el presidente del consejo estudiantil de este año es excelente y puede reprimir a todos, lo cual te pone nervioso. Pero una vez que lleguemos al próximo presidente, no habrá nada de qué preocuparse, dijo Ikigaya. Eso no implica que, el próximo presidente del consejo estudiantil será incompetente. Ichino se bajó la voz, visiblemente sorprendida. En realidad, a través de los pensamientos de Ikigaya, con estos últimos días, ella sabía más o menos que, si no era solo una ilusión de Ikigaya-kun, en realidad estaban dentro de una novela que había leído. Eran personajes de una historia. Es probable que este lugar fuera un mundo paralelo donde la trama era la misma, y que Ikigaya-kun simplemente hubiera entrado por error. Pero independientemente de eso, Ichino se sentía que la vida era hermosa. Incluso si fuera un personaje de una novela, esperaba que su vida tuviera momentos brillantes, porque había llegado a la escuela secundaria de formación avanzada para empezar de nuevo, para aliviar la carga de su madre y para ser un ejemplo para su hermana. Así que, aunque el autor describiera su vida como terrible, no se rendiría fácilmente. Además, sentía que Ikigaya-kun podría ser una existencia especial que podría cambiar su destino. Ella pensó para sí misma. En ese momento, de repente notó que dos personas todavía estaban de pie en el pasillo junto a la puerta. Eran Katsuragi y Totsuka Yaiko, a quienes habían saludado antes. Oye, todavía estás aquí, dijo Ikigaya. ¿Te sientes presionado porque te enteraste de que no informamos sobre la clase C? Katsuragi se quedó en silencio por un momento. ¿Entonces realmente viniste a denunciar a un acosador en el distrito comercial? Por supuesto. No somos como la clase A. No denunciamos a nuestros propios aliados, dijo Ikigaya con aire moral. Los estudiantes de la clase A ciertamente tampoco son ese tipo de personas, dijo Katsuragi inmediatamente. Sabía que la escuela realizaba exámenes especiales cada mes, y las pequeñas pizarras en los edificios de segundo y tercer año mostraban los cambios en los puntos de evaluación de cada clase después de esos exámenes. Dado que había tantos exámenes, algunos seguramente implicarían unidad o cooperación. En el futuro, podrían necesitar alianzas con otras clases para afrontar ciertos desafíos. Por lo tanto, incluso antes de que se formara una alianza, la reputación de la clase A no podía verse dañada. Pero acabas de denunciar la clase C. Intervino Ichinose. Eso es porque la clase A y la clase C no son aliadas. La clase C no es de los nuestros. Entiendo que ustedes, las clases bajas, quieran ascender, pero ayudar a la clase C así es como alimentar a un tigre que eventualmente se volverá contra ustedes. Así que, quizás en el futuro, incluso tengan que agradecernos por actuar esta vez. Katsuragi se cruzó de brazos. En otras palabras, la clase A denunció a la clase C y esperaba que la clase B les debiera un favor. Eso fue un poco insensible. Clases inferiores. La actual clase A de segundo año surgió de la clase B. En todo caso, son ustedes quienes empiezan a tenernos miedo, dijo Ikigaya. Como la clase B ya ha alcanzado la cima, ustedes son los que deberían estar nerviosos, ¿verdad? Solo visité la clase C una vez y la clase A se quedó atónita. Así que los cobardes son ustedes. Mientras hablaba, la mirada de Ikigaya-kun se volvió increíblemente fría. Katsuragi simplemente se llevó a Totsuka Yaiko. La razón por la que reportaron la pelea de la clase C fue, naturalmente, porque notaron la posibilidad de una alianza con BC. Entonces, inesperadamente, descubrieron que la clase C había cometido violaciones de pelea según la evaluación de conducta, así que lo registraron. En ese momento, a Katsuragi no le importó demasiado, pero durante los 2 días siguientes, descubrieron que después de que Ryuen tomó el control de la clase C, comenzó a regular a sus compañeros directamente, confiscando teléfonos, usando amenazas violentas, etc., lo que en realidad provocó que la clase caótica redujera sus deducciones de puntos. Entonces, si no se soluciona, la clase C podría no tener ninguna deducción importante durante el medio mes restante, y su puntaje final podría permanecer alrededor de 750-800 puntos, un puntaje que ninguna clase C en la historia había logrado jamás. Por lo tanto, debido a consideraciones de crisis, Katsuragi vino a denunciar a la clase C para intentar quitarles puntos primero.
Pero ahora que la clase B ya no parecía sentir que estaban cuidando a un tigre, parecía que tendrían que hacer varios viajes más. Después de todo, no tenían solo un video de la clase C peleando. Al enviar a personas diferentes, podrían aumentar la frecuencia de las deducciones de la clase C. Al ver a Katsuragi y a los demás alejarse, Ichino se frunció ligeramente el ceño. Aún así, permaneció obedientemente al lado de Ikigaya. Así que la clase A denunció a la clase C por pelear, y nosotros en la clase B no estamos denunciando nada. Sabía que Ikigaya tenía los videos de la clase C peleando, grabados por Kanzaki y Shibata. No, Ikigaya negó con la cabeza. Sin duda los denunciaremos, pero el objetivo no es el consejo estudiantil. Originalmente quería que la clase A se diera cuenta y denunciara la pelea de la clase C, pero me preocupaba que no actuaran, así que tuvimos que prepararnos. Ahora que han actuado por temor a la integración de Ryuen en la clase C, nos ahorramos ese paso. Entonces, Ichinose todavía tenía algunas dudas. Ikigaya dejó de ser críptico y añadió: la escuela tiene dos sistemas de gestión: el consejo estudiantil y la junta directiva. El consejo estudiantil es responsable de la gestión de los estudiantes. El informe de Katsuragi naturalmente. Esto provocará que la clase C sea castigada con deducciones de puntos. Pero la cantidad de puntos que se deducirán es muy específica. 20 puntos. 30. 50. Definitivamente no superará los 200, así que no será fatal. Pero no olviden que se trata de una evaluación de conducta. La escuela supervisa principalmente a los alumnos mediante cámaras. Ahora, volvemos al aula y reproducimos todos los videos recopilados de la clase C peleando por la escuela para que los vean bajo las cámaras. Un incidente que involucra a la mitad de la clase, múltiples lesiones, múltiples incidentes y peleas grupales es suficiente para eliminar por completo la calificación de conducta de la clase C en este examen. Ese es el verdadero informe que he preparado. Ichinose Onami miró a Ikigaya, conmocionada. Creía haber aprendido algo sobre cómo sobrevivir en esta escuela, pero viéndolo ahora, aún estaba muy por detrás de Ikigaya-kun. ¿Por qué? ¿Eres un demonio? Capítulo 030. El periodo de un mes ha llegado. Se anuncian los resultados de la clase. Desde que Ikigaya-kun e Ichinose publicaron los videos de las peleas de la clase C, obtenidos de Kanzaki-kun y otros, en las cámaras de vigilancia, no tomaron ninguna otra medida. Después de todo, faltando casi medio mes para que terminara el periodo de exámenes especiales, solo podían concentrarse honestamente en el examen. Cuanto más tiempo se permanecía en la clase B, mayor era la sensación de inexplicable armonía que se experimentaba dentro del aula. Si bien esta generación de la clase B no tenía una gran ventaja sobre las anteriores, su cohesión se debía en gran medida a Ichinose Onami. Su inmensa popularidad y carisma actuaban como un vínculo invisible que mantenía unida a toda la clase. Ahora, con el cambio de liderazgo de la clase, los estudiantes entendieron mejor la escuela y compartieron un objetivo común de llegar a la clase A, comenzando a trabajar duro para lograrlo. Hasta cierto punto, el hecho de que esta clase ya hubiera entrado en una mentalidad competitiva era algo bueno. Después de todo, la clase B en la historia original sufrió repetidos reveses precisamente porque eran demasiado ingenuos. En contraste, la clase A era un hervidero de actividad constante. En tan solo 3 días, diferentes estudiantes de la clase A se turnaron para visitar el consejo estudiantil para reportar las peleas de la clase C. Esta vez, incluso sin una grabadora de voz, Ryuen sabía que la clase A lo tenía en la mira. Sin embargo, Ryuen no se inmutó en absoluto ante estos informes. Como sus peleas fueron muy breves y no había recibido ningún castigo adicional en los días posteriores a los informes, naturalmente se relajó. Al mismo tiempo, bajo su gestión de alta intensidad, la clase C rara vez provocó deducciones de puntos relacionadas con la conducta. Así, las clases que estaban al tanto pasaron estos días de la evaluación de conducta con extrema cautela. Sin embargo, no puedo evitar sentir que Kusida-san ha estado un poco inestable emocionalmente últimamente. Vivir en el mismo edificio de residencia estudiantil implicaba encuentros frecuentes en el ascensor.
Ichino se notó claramente que Kusida-san, quien normalmente se llevaba bien con ella, últimamente mantenía una distancia deliberada. En concreto, cada vez que notaba a Ikigaya-kun a su lado, Kusida-san los evitaba rápidamente como un conejo asustado. Esto llevó a Ichino a sospechar que tal vez ella y Chihiro-chan no eran las únicas que podían oír la voz interior de Ikigaya. Kusida-san también podría ser una de ellas. Por supuesto, dado que Ikigaya-kun le había contado lo increíbles que eran los secretos de Kusida-san, Ichino se podía comprender en cierta medida su deseo de huir tras haber sido descubierta por completo. No lo sé, dijo Ikigaya. A su parecer, Kusida-san tenía las características de una niña problemática. Dado que se consideraba una persona relativamente normal, naturalmente no podía comprender del todo su forma de pensar. Ichino se quedó sin palabras por un instante. Bien. Tras haber estado inmerso en los pensamientos internos de Ikigaya-kun durante tanto tiempo, Ichino ya era inmune a su retórica sobre no conocer a todo el mundo. ¿No lo conoces? Claramente, él conocía los secretos de todos como la palma de su mano. Además, algunas de sus reflexiones internas. Como hoy, siempre es difícil para las personas amables y correctas sobrevivir, porque este mundo no es ni amable ni correcto. El trabajo duro no te traicionará, aunque los sueños sí. El trabajo duro no garantiza que tus sueños se hagan realidad, pero el hecho de que alguna vez hayas trabajado duro es suficiente para consolarte. Ichino se sentía que esas no eran palabras que un estudiante de secundaria cualquiera diría sin pensarlo. Si uno las grababa y las saboreaba, se daría cuenta del profundo significado que encierran. Ella no sabía si Ikigaya-kun había hecho planes para el futuro, pero Ichino se pensaba en secreto que realmente podría convertirse en un gran escritor. Pero el tiempo vuela. Ya casi se acaba un mes. Ichino se rompió el breve silencio con un tono cargado de emoción. Durante estos 20 días, actuando como asistente de Ikigaya, se había acostumbrado a moverse con él. Era normal que ella dijera eso. Hoy fue 30 de abril, día en que concluyó la evaluación de conducta. La tensión acumulada durante 20 días por fin pudo relajarse un poco. Mañana, 1 de mayo, comenzaría un nuevo mes, el momento en que la escuela revelaría toda la verdad. Solo entonces los novatos pondrían realmente un pie en el campo de batalla de la competición de primera clase. Ha sido rápido. Ikigaya, por otro lado, sentía que los días eran como años. Al principio, quizás sintió una sensación de novedad por haber reencarnado, pero de repente convertirse en el representante responsable de la clase B. Y con la evaluación de conducta en marcha, incluso él tenía que estudiar con honestidad. Para alguien a quien le gustaba dibujar osos o escribir deseos de convertirse en oso en la próxima vida durante las clases aburridas, era realmente una verdadera tortura. Además, su plan de aprovechar su cercanía con las numerosas chicas guapas de la escuela para cultivar su inteligencia emocional y sus habilidades de conquista, de modo que él, que no tenía éxito con las mujeres, pudiera ganar experiencia y encontrar una mujer guapa, rica o capaz que lo mantuviera a él y a su hermana, tuvo que ser suspendido temporalmente. Por lo tanto, el final del primer mes representó para él una forma de liberación. Sin embargo, al finalizar las clases la tarde del día 30, cuando Ikigaya y Ichino se salieron juntos del aula y bajaron las escaleras hacia el piso de la clase D, sus pasos se detuvieron instintivamente. En la intersección de la sombra y la luz, en la esquina del hueco de la escalera, se encontraba una chica de larga cabellera negra y ojos de zorro. El sol del atardecer brillaba a través de las altas ventanas, proyectando rayos de luz sobre su fresco perfil, mientras una fina capa de polvo danzaba silenciosamente en los rayos. Sostenía su mochila escolar con naturalidad en la mano izquierda, con la espalda recta, ignorando las miradas curiosas o inquisitivas de quienes la rodeaban, irradiando un aura de solemne e inviolable soledad. La chica claramente esperaba a alguien, con la mirada serena como el agua. Pero al ver a Ikigaya y Ichino caminando juntos, una chispa brilló en sus ojos serenos.
Era evidente que los estaba esperando. Para entonces, Ichinose ya estaba familiarizada con las élites de su año escolar. Ella inmediatamente reconoció que era Horikita Susune de la clase D, la chica que aparecía frecuentemente en los pensamientos internos de Ikigaya-kun, comparada con una compañera de clase suya llamada Yukino Sita Yukino. Ichinose sabía que no se había presentado antes ante Horikita. Al darse cuenta de que Horikita no reaccionaba a su presencia, decidió guardar silencio. Sin embargo, Horikita Susune sigue igual, incapaz de interpretar la situación, actuando sola, ignorando las miradas de los estudiantes a su alrededor. Por suerte, espera al pie de la escalera en lugar de arriba, de lo contrario, la confundiría con Yukino Sita, que me espera. Al ver a la tranquila Horikita Susune, la actividad mental de Ikigaya-kun se volvió muy animada. Interrogación de cierre. Al verlos acercarse, Horikita Susune dio un paso hacia adelante, y su talón hizo un fuerte clic en el suelo. Ella levantó su refinada cabeza, mirando directamente a Ikigaya, su voz fría rompió el silencio. No creo que uno deba estar con alguien. Amontonarse para halagarse mutuamente no es un comportamiento agradable. Incluso si como sola, no me siento sola, afirmó directamente Horikita Susune. Claramente, acababa de escuchar de nuevo la voz interior de Ikigaya-kun. Aunque no sabía por qué la comparaba con otra chica llamada Yukino Sita, Horikita no creía que hubiera nada de malo en estar sola. ¿Sabes entonces por qué te asignaron a la clase D? Preguntó Ikigaya-kun. Ser distante y no tener amigos significa que tienes una importante falta de habilidades interpersonales. Eso también forma parte de la evaluación. Si continúas así, seguirás siendo un estudiante de la clase D. La respiración de Horikita se entrecortó casi imperceptiblemente. Podría decirse que esta sentencia le causó un gran daño. Ella ya se había dado cuenta de lo inútiles, académicamente deficientes y poco atléticos que eran sus compañeros de clase, incluso egoístas, míopes y carentes de conciencia de clase, pero sentía que no deberían haberla asignado a estar entre ellos. Y ahora, su debilidad era realmente esta. Pero no tiene nada de malo ser distante, añadió Ikigaya inmediatamente, con un tono inesperadamente tranquilo. No hay nada de malo en insistir en la soledad, querer estar solo o disfrutar del propio tiempo. Sin embargo, tarde o temprano te encontrarás con una situación que no podrás manejar por tu cuenta. En ese momento, si aún estás solo, hizo una pausa, bajando la voz, tu fuerza podría resultar insuficiente. La escuela te hizo esa evaluación quizás con la esperanza de que te dieras cuenta de esto y encontrarás a alguien con quien compartir tus experiencias. Solo así podrás desarrollar plenamente tus habilidades sociales, que aún te faltan. Horikita Susune frunció los labios, porque Ikigaya estaba expresando lo que sentía en su corazón. Casi sentía que él la entendía a la perfección. Bueno, en los pensamientos que oía, él sí la entendía muy bien. Tú, Horikita Susune casi soltó, en realidad no me estás diciendo esto a mí, sino a esa Yukino Sita que tienes en la cabeza, ¿verdad? En realidad, Ikigaya-kun estaba pensando en Yukino Sita Yukino mientras miraba a Horikita Susune. Lee por adelantado, 50 capítulos, apoyándome en buimeacoffee.com/varietlocoffee.eduritin.